Bienvenidos al podcast especial del terror. ¿Qué tal, amigos? Pues estamos nuevamente con ustedes y hoy nada más y nada menos que tocando uno de los temas más controvertidos. Y tenemos preparado para ustedes temas bien interesantes respecto al Día de Muertos. Vamos a abordar cómo ha surgido la festividad en México, cómo se ha ido transformando también, desde luego. Y para esto tenemos la presencia de los colaboradores de La Bombilla, Alejandro. Hola, ¿cómo están? Erandi. Hola. Y tenemos también a los que eran siguen siendo colaboradores, a lo mejor no de tiempo completo, pero tan activos. Exactamente. Por ahí hay notas de ellos en La Bombilla, búsquenlas. Tenemos a Aranza, que es nuestra experta en cine. Pues ni tan Y a Rodrigo. Hola, mucho gusto a todos, de nuevo. Y pues bueno, ¿quién quiere empezar a hablar sobre este tema y estas cosas de terror? No, hay que especificar bien por qué vamos a hablar del terror. Estamos en épocas donde se lleva a cabo la celebridad del Día de Muertos. La celebración del Día de Muertos. Sí, la celebración. Pues así se llama. Pues así así, no. Y es importante en México es muy importante la celebración, porque México festeja, digamos, la muerte lo ve como parte de una fiesta. Y aparte que mencionar que pues hay algo pues de muy atrás de por qué la festividad de Día de Muertos en México, no solamente que llega con la colonización de los españoles, que son quienes traen la religión católica, y esta festividad de todos los santos, que así se llama, todos los santos, y que en México se le relaciona a otras festividades que anteriormente ya se hacían. Sí, así es. Hay una, como bien dice Rodrigo, desde las épocas de Mesoamérica es importante esta celebración. A partir del siglo XVI se empieza ya a consolidar, porque también coincide con el Día de Todos los Santos, la fecha del Día de Muertos, y a partir de ahí también se empieza a modificar esa celebración. ¿Quién no pone en su casa? Y eso creo que ahorita Alejandro nos va a hacer el favor de hacerlo un poquito más grande. Por ejemplo, las ofrendas, que son importantes. Platícanos un poquito más o menos qué es la ofrenda y todo eso. Rodrigo, Alejandro. Nada más un poco antes, que creo que es importante mencionarlo. Sí. A México se le ha relacionado pues un tabú que a lo mejor a muchos, no sé, los aterroriza. Si no viven como tal aquí en México, o sea, si tú vienes del extranjero y ves esto, pues dices, ¿qué onda con los mexicanos? ¿No? Sí. Están locos. Sí. Que es precisamente el culto a la muerte. Sí. Entonces el culto a la muerte se origina, igual otra vez lo vuelvo a mencionar, desde la época de los mexicas, más o menos por ahí, que es... ya tenían como tal al dios del inframundo, que es Mictlantecutli, que era pues un dios pues con una forma así, con un aspecto muy parecido a lo que ahora conocemos como la muerte, ¿no? Sí. Pero entonces esa imagen de que ahora conocemos como la muerte, ¿qué pasa con ello? Llegan los españoles aquí, ¿no? La conquista. Y entonces con ellos, como los mencionaba, llega la religión católica. Y en la religión católica están estas imágenes pues de lo malo, de la muerte, del demonio. ¿Y qué es lo que pasa con las personas que vivían aquí en México? Que ven a la muerte y dicen, pues es Mictlantecutli, son nuestros dioses, es la Coatlicue. Empiezan a relacionarlo y es por eso que se hace este culto hacia la muerte. Y digamos que en México es donde la hacen santa como mujer, porque en general pues no tenía como un sexo definido, un género. En México es donde se hace santa, que ahora es lo que conocemos como la Santa Muerte, que digamos ahí ya es un pleito entre la religión católica y que sí la aceptan y que no la aceptan como santa y que sí, que no. Pues un sinnúmero de tradiciones referente a partir de esto. Entonces, como ven, sí tiene que ver desde la época mesoamericana,
y a partir del siglo XVI empieza toda esta transformación y hay varios lugares donde ustedes pueden visitar cómo se arreglan. Es un día de fiesta, o sea, la muerte también, y aparte de serle un culto, últimamente es una fiesta, es el esperar a tus difuntos que regresan en ese día, su espíritu, y es importante porque desde muy temprano arreglan y van y arreglan las tumbas, se pasan un día completo. Por ejemplo, en Pátzcuaro, Michoacán, es conocido a nivel mundial toda esa parte del turismo, digamos, folclórico, porque es parte de ese turismo. En el DF, en la delegación Milpalta. Perdón, sí. Ahora que mencionas de Pátzcuaro, mencionar que esa tradición igual viene desde los purépechas, sí. que igual ya tenían años haciendo Sí. este tipo de rituales, por así decirlo. Así es. Fíjate, ahorita dices purépechas, también mencionaste los mexicas, y hay una que se lleva en la villa de Pomush, que es la parte maya, en el estado de Campeche, en el municipio de Selchacán, donde sacan a los huesos y los limpian y los vuelven a regresar. Bueno, están ese día con ellos, disfrutan, o sea, los limpian y los demás. adoran. Y los adoran y vuelven pues ahora sí que a enterrarlos. Pero eso se me hace mucho peor porque, bueno, al menos aquí con nosotros en el centro de la Ciudad de México, lo que se hace es que se va al cementerio, se limpia la tumba normalmente, se ponen las ofrendas y se llevan los guisos que antes pues al difunto le gustaba, ¿no? Sí, es. Pero de ahí en fuera no se hace eso de sacar los huesos. Eso. Sí, menciono nuevamente, es en la villa de Pomuch, en el estado de Campeche, y es el Chacán donde se lleva a cabo este tipo de ritual, digamos, y de honor a sus muertos. Sí, y que es como lo menciona, por ejemplo, Alejandro, ¿no? Que lo ves mal, pero no es como tal que lo veas mal, sino que es una tradición de hace años, de antes de la colonización, pues que, como lo mencioné, o sea, había dioses que era el dios del inframundo, por ejemplo, en los mayas también. Sí. Y que el inframundo en ese tipo de culturas ancestrales era muy importante. Era era como la puerta. Sí, a lo divino, por así decirlo. Sí. O sea, en eso sí van como muy ligadas, ¿no? Pero bueno, para ir un poquito, eso es un poquito así como de preámbulo y un paréntesis para que entendamos por qué. Pero sí, ¿ustedes cómo lo festejan? Por ejemplo, ponen ofrenda. ¿Cómo hacen ese homenaje a sus pues sí, muertos? con la ofrenda, yendo al panteón, que se cree que a las 12 de la noche vienen y se roba el sabor, ¿no? De hecho te dicen luego, ya cuando lo pruebas después de ese día, se le quita el sabor a la comida, que según se lo llevan los muertos, ¿no? Sí. Las famosas ofrendas aquí tienen 3 puntos principales. Primero es las tradicionales calaveritas que en México, insisto, forman parte ya de una cultura con el nombre la famosa Catrina, ¿no? Así, la famosa Catrina también, que digamos es como ese culto a la muerte, pero también significa como que es como tu amiga, ¿sabes? Lo ves como parte de una fiesta, es una cultura. Entonces, y aparte, si te das cuenta, o sea, hablando un poco del aspecto físico de estas Catrinas, el aspecto físico siempre va ligado a una elegancia. O sea, si tú ves una Catrina, normalmente es con lentejuela, con vestidos, con sombreros de dama de hace muchos años, y si son calaveras masculinas, siempre vamos a encontrarlos normalmente con traje, con sombrero de copa. O sea, es como hacer de la figura de la muerte algo en el fondo incluso hasta festivo, ¿no? Así es, y como les mencionaba, era la calaverita, porque está ligado siempre las ofrendas a lo que le gustaba al muerto. Es decir, la ofrenda tiene esos elementos, que es la calaverita, el pan de muerto, que también es tradicional y parte
parte importante Que de no la es, cultura. Que lo deberían que no. de vender todo el año. Que lo deberían vender todo el año. Y que por ejemplo, bueno, si hay gente que nos escucha que no es de México, mencionarles que no es el pan de un muerto, sino que así se llama. Pan de muerto, pues porque es en estas épocas, que es un pan de naranja, con azúcar, ajonjolí. Exacto. Y en realidad se llama pan de muerto porque para la gente que a lo mejor es del extranjero y tiene poco contacto con la cultura mexicana, el pan de muerto es muy parecido a la forma de una hojaldra. Es de forma circular, como un bollo, que en la parte de la cubierta de arriba tiene en el centro una bola y tiene 4 figuras como tiritas que parecen huesos, ¿no? Huesos, de hecho, que simulan ser huesos. Sí. Por eso se llama pan de muerto y aparte es muy rico. Si tienen la oportunidad de visitar México, prueben en esta época específicamente, porque nada más no lo venden. No, en esta época y ahorita, por ejemplo, lo empezaron a vender desde septiembre. Yo había panaderías que desde septiembre ya lo están. Como que se adelanta toda la globalización y vamos a hablar más adelante. No, y saben que nada más acotación al pan de muerto, tienen que probarlo en nata. También relleno de nata. Bueno, es que ya se han ido como haciendo, como revolucionando hasta el pan de muerto. Sí, digo, porque ahora ya lo encuentras hasta relleno de queso Filadelfia con zarzamora o que con chocolate. No, pero el tradicional es el pan con el azúcar encima. O ajonjolí para la gente que no. Otro elemento fundamental, aparte de la comida, es la flor de cempasúchil, que es 100% mexicana. Y que ¿les gusta? No. Tiene un olor muy, pero fíjense, yo conozco que tú lo hueles y ya sientes que estás en estos días. Y les voy a decir, o sea, no muchos diseñadores la han implementado y van a decir, ¿en serio? Sí. Pero no puedo decir qué marca, pero hay perfumes que huelen a flor de cempasúchil, o sea, utilizan el esencia para el espinos. No les voy a decir cuál porque pues sería así el golazo. A mí en particular me gusta la apariencia. La verdad es que es una flor que creo que es poco común. Sí. No, de hecho se ve en México. Solo no en todas las regiones, o sea, en la región centro solamente de México. Se da en México, es una flor. Tiene un color llamativo porque casi no hay. Es un color, ¿de qué color es? Como naranja. Hay también de color fuchsia, que podría ser un rosa un poquito más fuerte. Pero la tradicional es la naranja. Sí, la tradicional es la naranja. Pero el olor realmente, no sé si es por ser algo emotivo o no sé, pero a mí en lo personal es un olor que después de media hora de estar en contacto con estas flores a mí me termina mareando. Por eso imagínense ese olor. Yo siempre digo que huele a panteón, la verdad. Sí, hay ciertas flores que huelen a panteón, eso es muy cierto, ¿eh? O sea, aparte de la flor de cempasúchil, sí hay ciertas que tú dices, bueno, te recuerdan esos momentos, ¿no? Cuando a lo mejor estás en un velorio o demás. ¿Qué nos pueden platicar así, más o menos ustedes a grandes rasgos, a sus ofrendas, qué les ponen? Papel picado, que si la flor esta que dices tú, hay una morada. Sí, hay una morada también. Como acerrín, no, sí, acerrín de colores, pintado. De colores. Sí. El cuba, la cubita o el tequila que le gusta el pulque. Las frutas, el pan, la tragadera. Y lo tradicional, ¿no? Las veladoras, y se les pone agua, me parece, y sal. Sí. Últimamente también les han dado, por ejemplo, en lo que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde hace muchos años le dedican estas fechas a un personaje unas ofrendas. Sí. Y de hecho, yo creo que ha sido una de las instituciones que se ha encargado de que con esta tradición que tienen ellos de cada año dedicarle o hacer incluso hasta un concurso entre todas las escuelas que forman a la Universidad Nacional Autónoma de México. Para ver quién hace la mejor ofrenda. Hasta las calaveritas, ¿no? Sí. Que hacen concurso de calaveritas. Yo me acuerdo cuando estábamos en la universidad que estaban haciendo sus calaveritas. O la calaverita Ahora hay que hablar exactamente. Eso es importante también, la calaverita literaria. Esa yo creo que es una, valga la redundancia, una figura literaria que surge en México
que fomenta la creatividad del mexicano. La verdad es que los mexicanos, no es por ser mexicana necesariamente, pero sí tenemos mucha creatividad. Siempre son como calaveritas pícaras. Hay mucha gente que se caracteriza por hacerla de manera incluso como una sátira de la vida política de México, de la vida personal. De la vida personal. Se presta mucho a cotorreo también, ¿no? Sí, al cotorreo, este tipo de escritura tradicional mexicana. Sí. Entonces, fíjense, esa primera parte creo que fue y es dedicada para todos los extranjeros que nos visitan aquí en nuestro país. O que los mismos mexicanos que los mismos mexicanos que de dónde proviene exactamente esta festividad. Pero es, digamos, la parte a mí me gustaría, ¿saben qué? También mencionar, hay un pueblo en la Ciudad de México que es Mixqui. Es Milpalta. Es en la delegación Milpalta. Es Tláhuac, ¿no? Me parece. No, Milpalta creo. ¿Es Milpalta? Bueno, pero está entre el Tláhuac y Milpalta. Al sur de la Ciudad de México. Es muy cerca de Xochimilco. Se lleva a cabo cada Día de Muertos. Es, yo creo que la tradición más cercana a la Ciudad de México que no se deben de perder. Esperamos que este año no sea la excepción, que mucha gente asista al panteón de ese lugar. De verdad uno llega y luego se siente un ambiente diferente. El panteón tú llegas y sin necesidad de que haya luna, de que haya ninguna luz, con la pura luz de tantas veladoras, es como si estuvieras de día. Y se siente una vibra de festividad. Las familias están muy acostumbradas a pasar esa noche en el panteón completa, con música, con comida, como si fuera una fiesta realmente. Recordando lo que a los difuntos les gustaba hacer, ¿no? En este caso, como dice Melissa, ¿no? Si que le gustaba el mariachi, pues a él van y le llevan el mariachi, o que le gustaba la canción del norteño, pues van y le ponen la canción que le gustaba, ¿no? Sí, porque es como el momento en que regresan y están con ellos un tiempo. Hemos platicado así a grandes rasgos, porque insisto, si nos clavamos, pues duramos horas. Pero también como México es rico en este folclore y parte cultural, también se ha extranjerizado un poco. Pasemos, y me gustaría, yo creo que más allá de cómo se llama este programa, el terror tiene que ver más con el Halloween ya y con una globalización, que ya la gente como que se ha extranjerizado también. Sí, nadie es ajeno a las festividades de... y eso tiene que ver ya más con una creencia hacia las brujas, ¿no? Rodrigo, ¿nos puedes platicar un poquito más? Bueno, pues empezando más que nada con el Día de Brujas, ¿no? Que es el famoso Halloween, que tiene sus orígenes celtas. Sí. El Halloween era como recordar que quemaban a las brujas, se puede decir. Entonces, tiene orígenes en Irlanda, pero de Irlanda, con estas grandes migraciones que hay, llegan a Estados Unidos y a Canadá, digamos, en América del Norte, pues. Y los irlandeses se traen estas festividades o estas tradiciones aquí a estos lugares, y Estados Unidos la empieza a adoptar como tal. Entonces, es como se inicia, se puede decir, el famoso día de Halloween o Noche de Brujas. Entonces, las brujas es un tema pues muy interesante. Hay muchas brujas por todos. No, pero espérame. Yo ahorita cada bruja. Sí, bueno, espérense. Ahorita que les cuente una cosa, van a ver si se quieren seguir llamando brujas o más que nada el significado de lo que es. Ajá. Entonces, pues vamos a hablar un poco entonces de lo que son las brujas, empezando principalmente por el origen de la palabra, de dónde proviene bruja. Entonces vamos a empezar con el inglés. La palabra witch, que proviene pues de un inglés muy antiguo, que es la raíz, se puede decir que es wise con C, wise, o wise con doble C, así como tal, que significa sabio o sabiduría. Ajá. Que anteriormente, bueno, al principio era lo que eran los magos, ¿no? Uh-huh. Se llamaban magos o brujos, que eran sabios. Huicha, que es como el femenino, que significa sabia. Uh-huh. Después se evoluciona un poco a lo que es wise o wise, que es la raíz como tal de bruja, de witch, ¿no? Eso es en inglés. Ahora vamos al español. Bruja proviene del gallego bruxa o del portugués bruxia. Uh-huh.
Bruga del nórdico, de un idioma nórdico también, que significa hacer pociones o la que hace pociones. Bru, que significa hervir, o sea, hervir hierbas, hervir el té, sí. Pues más o menos que va relacionado, ¿no? A todo lo que conocemos. Está relacionado con las curanderas, por ejemplo. Ajá. Bricha, que significa hechizo. Ajá. Britsu, que significa magia y que viene del griego mega, que mega significa sabiduría. Ajá. O grande. Entonces, si te dicen bruja, te están diciendo que eres una sabia o que eres una persona que sabe, ¿no? Con razón, cuando te adivina algo, ¡ay, eres bruja! Sí, hecho, sí. Sí, entonces, veamos, ¿no? Cómo viene del griego de sabiduría y la palabra, pues en sí significa eso, ¿no? Ajá. Una persona grande, un sabio. Sí. Y entonces, ¿cómo es que llegan a esta imagen de, como lo mencionaban ahorita, desde que comenzáramos, ¿no? De que son feas, de algo repulsivo. Sí. ¿Dónde? ¿Qué pasa, no? Entonces, vayámonos primero. Ajá. Digo, es un tema muy central en las mujeres y el tema de la misoginia, o sea, lo menciono porque pues no quiero herir sus susceptibilidades y luego vaya yo a parecer ahí como el lord misoginia o algo así. Entonces yo digo, no estoy a favor, solamente les voy a platicar pues de dónde se origina todo esto. Entonces, como les mencionaba, ¿qué pasa con las mujeres, no? Pues en Grecia eran diosas, eran unas diosas. Y estaban al parejo de los hombres, o sea, en la antigua Grecia éramos todos iguales, uh-huh. Tanto mujeres como hombres, había dioses y había diosas. Sí. Y entonces, ¿dónde es que empieza esta problemática o dónde se empieza como tal a hacer de menos a la mujer o a tratarla así? Uh-huh. Vámonos a la Edad Media. La Edad Media es un periodo muy importante de la historia, pues porque pues vienen muchos acontecimientos. La aparición de la Iglesia Católica o el catolicismo, no como tal la aparición, pero es donde toma más fuerza esa idea del pecado, ¿no? Uh-huh. Ya como así de castigar. Entonces, la Edad Media, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en la Edad Media? Pues viene la barbarización del imperio, el imperio romano, los bárbaros, se crea la figura del rey, uh-huh. El rey que viene de una palabra que me parece que es rex, uh-huh. Si no me equivoco, y significa como los jefes de una tribu, eran los primeros jefes de las tribus. Entonces, ¿qué pasa? Se crea el rey y el rey crea un personaje que es muy importante aquí, que es el señor feudal. Ajá. El señor feudal pues era el que se encargaba de darle al rey pues todo lo de las cosechas, tenía un papel muy importante. ¿Por qué? Porque el rey era el administrador de las tierras. El rey le daba un pedazo, no sé, hectáreas de tierra y le decía, esto es tuyo, pero aquí es lo importante, es uh-huh. tuyo ¿con qué? Con todo las plantas, los animales, las fronteras, los cielos, esto y lo otro, y las personas. Sí. O sea, ahí es donde se vuelven las personas, donde pierde la persona, pues, ahora sí valga la redundancia, su personalidad. Porque individualidad. Así es, ya pertenece a alguien. Entonces ya eran parte de este señor feudal. Uh-huh. Entonces, desde ahí empezamos, ¿no? Con las mujeres. La mujer, pues, pierde esa personalidad que tenía o esa individualidad. Y el señor feudal, pues, se convierte en dueño de estas personas. ¿Y qué pasa entonces con la mujer? Pues se convierte en posesión del hombre. Sí. Porque pues era un señor, o sea, era un hombre, el señor feudal. Pero entonces, ¿por qué? Entonces lo vamos relacionando porque, como lo mencionaba, es la época donde el catolicismo pues toma pues un papel muy importante, porque es como se empieza a regir, digamos, en estos pueblos de Europa y que después viene a América del Norte, más o menos. Sí, así es. El catolicismo, entonces, ¿por qué lo menciono? Porque hay hasta aquí figuras... Es un antes y un después. Figuras importantes que hace que, incluso hasta ahora, tengamos esa idea de la mujer, ¿no? Entonces, viene el catolicismo con lo de Adán y Eva. ¿Qué pasa con Adán y Eva? Entonces, como sabemos la historia, ¿no? Que Adán, que comió el fruto prohibido y que sacan a Eva del paraíso y por muchas cosas. El pecado. Empieza esa idea. Uh-huh. Somos unas pecadoras. Sí. Entonces, ¿qué pasa con Eva después de que hacen estos actos? Que es los castigos que Eva recibió después de comer el fruto prohibido y que lo sacaran del Edén. Y que son... Concebir la vida con dolor. Así es, tener dolor en las preñeces,
todo esto que dicen, y aparte dice... Que, ¿cuáles son? A ver, es que dice, tendrás dolor en las preñeces, ¿no? O sea, cuando das a luz. Ajá. Y otro que es muy importante que dice, tu deseo será para tu hombre. Entonces, lo que ustedes desean, pues será para tu esposo, o sea, tu dueño, o sea, porque ya hablábamos aquí de... Es que hablando de eso, sí, la religión, espero no echarme a gente encima, pero la religión católica, sí, su idea de la concepción de la mujer fue una, pues siempre estar pegada a un hombre, ¿no? Prácticamente. Sí, todavía hasta la fecha. Hay mucha gente que piensa así. Que ya no existía. Exacto. Existe gente que todavía piensa así. Sí, entonces había otro que decía, también lo menciono, decía, él, o sea, tu marido, se enseñoreará de ti. Entonces ya desde ahí pues ya vemos que se vuelve, digamos, como la mujer sumisa, por así decirlo, y aquí arrancamos, ¿no? O sea, con esto de las brujas y todo eso. Entonces, ¿qué pasa, no? Vamos otra vez a lo de con la sexualidad, porque de aquí es donde va a partir esto que es importante. La sexualidad, otra vez menciona a los griegos y a los romanos, pues era muy abierta, ¿no? Sí. Entonces había grandes festividades que no es lo que ustedes piensan, que era como orgías y todas estas cosas, sino que se celebraba por la fertilidad, pero la fertilidad exactamente de las tierras, o sea, que había cosechas y todo este tipo de cosas. Y entonces llega esta época, pero la mujer no ha dejado de ser atrayente, ni ha dejado de ser guapa, hermosa, sensual, lo que ustedes quieran, ¿no? Y ya lo sabe, gracias. No, pues es que es la verdad, o sea, la mujer nunca ha dejado de ser quien es. Entonces, otra vez vuelvo a tomar a la religión. En la religión aparece no como personaje, pero sí un cargo importante que son estos sacerdotes y todas estas personas que rigen a la religión. Se crea el celibato. Entonces el celibato era que pues no te podías casar si tú pertenecías a la religión, no te podías casar, no podías tener hijos, entonces tenías que estar tu vida entregada a Dios, tanto hombres como mujeres. Entonces sacerdotes y en este caso las monjas. Ya me perdí, perdón. Entonces les decía, está el celibato y empieza a esto con las mujeres, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hacen? Echarle la culpa a las mujeres de que por su culpa yo no puedo contener este instinto sexual que tengo y pues, ¿a quién le echo la culpa? Pues a las mujeres, ¿no? Porque ellas eran el sexo que pues, los atraía y hacía que provocara sus más bajos instintos. Es que sí, exactamente. O sea, a la fecha sí seguimos con eso mismo. Y que es un tema ahorita muy vigente, ¿no? Sí, por lo menos en la Ciudad de México y en algunas ciudades importantes del país, se ha hecho importante esto de tratar de las mujeres cada vez con más fuerza y más propuesta de salir a decir, ¿sabes qué? Pues yo me puedo vestir como quieras y no por eso vas a justificar que estén abusando de mí. Y que te estoy provocando, ¿no? Entonces, eso viene pues desde la Edad Media, fíjense nada más, ¿no? O sea, echarle la culpa a las mujeres de que provocaba a los hombres, y en este caso a los sacerdotes, ¿no? O sea, a los principales sacerdotes. Entonces, les voy a leer dos citas, bueno, ahorita me ayudan aquí a leer dos citas que, pues más o menos para que se den una idea de cómo era el pensamiento de estas personas. Bueno, uno en especial que ahorita vamos a mencionar es un monje, un sacerdote de la orden de los dominicos. Su nombre es Heinrich Kramer, que aparte fue el autor de uno de los libros pues que en su época fue la Biblia de las brujas, que se llama el Maleus Maleficarum o Martillo de las Brujas. Entonces, por favor, a ver quién me ayuda aquí a leer estas citas. La bruja mayor Aranza. Sí. Adán, el cual fue tentado por Eva y no por el demonio, entonces ella, la mujer, es más amarga que la muerte. O sea, imagínense, ¿no? O sea, ¿cómo pensaban? O sea, decir que la mujer pues era más amarga que la muerte, pues ya es algo muy cañón, ¿no? Sí, es que es la culpable, ¿sí? Otra frase de ese personaje, bueno, sí, es personaje, digamos.
El pecado que nació de la mujer destruye el alma al despojarla de la gracia, pues los hombres son atrapados por sus deseos carnales cuando ven y oyen a las mujeres, ¿ves? Que era lo que decíamos ahorita, ¿no? Que seguimos todavía. Pobrecitos hombres. ¿Cuántos sufren cuando están atrapados? Así de pobrecitos, ¿no? Sí. Que era lo que mencionábamos ahorita, ¿no? Que va una mujer en la calle o es violada una mujer, pues ¿qué dices tú? No, pues es que así iba o así se iba vestida o eso quería, algo de eso andaba buscando. Ese tipo de... O ella la provocó, entonces más o menos para que vean desde dónde, ¿no? Tenemos esos pensamientos. Uh-huh. Entonces, estas citas, bueno, fueron tomadas del libro que les mencionaba, que es el Malleus Maleficarum, o el Martillo de las Brujas, como les dije, que fue escrito más o menos por el año de 1486, 87 aproximadamente, por un teólogo, y un teólogo pues muy inteligente, y ahorita les voy a platicar por qué. Henry Kramer, les mencionaba. Entonces, Henry Kramer era parte de la iglesia, era de la orden de los dominicos, nació en Francia, tenía nacionalidad alemana. Él participaba como tal en la Inquisición, en juicios que se hacían desde antes de que existiera este libro. Pero hay aquí una particularidad con él, porque los juicios que él hacía hacia los herejes, solamente los hacía a las mujeres, y les hacía a las mujeres hablar de la sexualidad o de estas cosas pues más allegadas como no tanto a lo que la iglesia estaba pegado, sino que les hacía hablar de sexo, de cosas fálicas, cosas así de este tipo. Entonces hubo un caso muy en particular en Innsbruck, Austria, en un juicio donde se había condenado a cierto número de mujeres y 2 hombres nada más que enfrentaban cargos de brujería. Entonces, como les mencionaba, o sea, Kramer era muy insistente en este tema, que hizo preguntas pues ya un poco salidas de, pues como de tono se puede decir, que la gente que lo estaba observando ahí, que eran los instructores o los presenciadores del juicio, y de mismos pertenecientes al catolicismo, que suspendieron el juicio, o sea, lo suspendieron y dijeron, ¿sabes qué? Pues párale a tu relajo porque estás haciendo cosas que no van. Entonces, lo retiran del juicio, digamos que no lo excluyen como tal de la iglesia porque él sigue perteneciendo a la iglesia. Uh-huh. Pero pasa esto y a partir de ahí entonces empieza a tomar ideas de este tipo de misoginia, sino toma venganza contra las mujeres. Es que las mujeres me hicieron caer en esto, pues ahora va la mía, ¿no? Y entonces escribe todo este tratado, todo este libro, que trae un sinnúmero de explicaciones de por qué la mujer es una bruja. Uh-huh. Y entonces lo mencionaba, toma venganza en contra de las mujeres y escribe este tratado. Y no solo eso, sino que además, o sea, no nada más agarró y lo escribió y dijo, ya lo escribo y lo publico. No, debía tener un sustento, pues, de un alto nivel. ¿Y qué es lo que hace? Pues va y convence al Papa y le dice, ¿sabes qué? Esta nueva herejía, bueno, hago un paréntesis aquí, perdón, la Inquisición surgió para perseguir a los herejes, no a las brujas como tal. Uh-huh. Que los herejes eran personas que pues no estaban a favor de los dogmas que tenía la iglesia en ese momento, y mencionar que ellos eran cristianos, o sea, los herejes, a lo que ellos llamaban herejes, eran gente que era cristiana pero que no estaba a favor de cómo era el sistema, digámoslo así, político de la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué hicieron? Pues son herejes y no están en contra de lo que dice Dios y esto y el otro, y los empiezan a perseguir, los empiezan a matar. Había 2 grupos, me parece, importantes de esta época, que si no mal recuerdan, los cátaros y los valdenses, uh-huh, pues que los exterminaron. Entonces, ¿qué pasa? Esto es a principios del siglo XII más o menos. Al siglo XV pues ya acabaron con todos estos herejes, y entonces este señor Kramer va y convence al Papa y le dice, ¿sabes qué? Es que hay una nueva herejía y son ahora las brujas y son las mujeres y uh-huh, pasa esto y pasa lo otro. Entonces va y le dice al Papa, ¿no? Y el Papa lo convence al Papa. El Papa en ese momento era Inocencio VIII. Uh-huh.
¿Y qué hace este señor? Pues hace una bula papal. ¿Qué es la bula papal? Era como un decreto que iba sellado por el Papa y era que lo que ese decreto decía es lo que se iba a hacer, porque era el Santo Padre, era lo que tenían que hacer. Entonces, esta bula papal sustentaba al libro que ya había escrito Kramer, que traían con todas estas cosas. El libro también mencionar lo que estaba sustentado, lo que les decía que era un hombre muy inteligente, Kramer, filosóficamente. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que, no sé, en ciertos capítulos decía, esto lo digo porque Aristóteles en un escrito dijo que esto, o esto lo tomo porque San Agustín dijo que esto. Entonces, todo lo que él dice está sustentado, fundamentado por alguno de estos filósofos de las eras pasadas. Entonces, no nada más lo escribía porque sí, sino que había cosas. Entonces, pues la gente que lo leía decía, oye, pues es que esto es cierto, porque si lo dijo Aristóteles o lo dijo Sócrates o San Agustín o etcétera, pues algo hay aquí, ¿no? ¿Y qué pasa? Entonces, el Malleus Maleficarum tiene dos autores, Henry Kramer y Jacob Sprenger. ¿Qué pasa con este otro Sprenger? Entonces, Kramer temía de que su nombre no fuera reconocido como tal, por lo que ya les había contado anteriormente. Entonces, ¿qué hace? Pues busca a este señor Jacob Sprenger, que era un líder de la orden de los dominicos. Muchos dicen que solo escribió el prefacio del libro, otros dicen que Kramer agarró y lo puso nada más porque sí, para que tuviera como esta fama. Al final, pues no hay como una historia en concreto de lo que diga la participación de Sprenger. Entonces, el libro necesitaba como tal una aprobación en este caso, de las universidades o ¿cómo se les puede llamar? Instituciones que estaban reconocidas por el catolicismo. Uh-huh. Y una de ellas era la Universidad de Colonia, que era una de las mejores universidades religiosas de su tiempo. Jacob Sprenger era profesor, era uno de los profesores más reconocidos de esa universidad. Entonces van y le aprueban el libro y total, ¿no? Ya se imprime el libro y se vuelve como un manual para cazar a las brujas. Uh-huh. Entonces el libro se divide en tres partes. La primera argumenta filosóficamente y demuestra la existencia de las brujas, que era lo que les comentaba ahorita, ¿no? Que decía porque el Sócrates dijo, porque Aristóteles dijo. Y al final dice, y quien no crea está en contra de la iglesia. Entonces ya desde ahí estabas ahí. Sí. La segunda parte era una guía para el clero de cómo reconocer la brujería y justificaba por qué las mujeres son las más comunes en ser partícipes en cosas del demonio. La tercera era un manual legal o una guía práctica sobre la acusación, persecución y pena de muerte por brujería. Uh-huh. Entonces, vámonos más o menos pues a otras citas para que se den cuenta más o menos ustedes de qué era lo que decía este libro, que es tomado de la segunda parte de lo que les mencionaba. Entonces voy a leer, por ejemplo, lo que decía. Dice, todas las malignidades son poca cosa en comparación con una mujer. Entonces, pues, es que eso no bueno. O sea, sí, qué bueno que ya no está vivo, si no yo lo mandaba a matar. Sí. No, pero es muy cierto. Mira, voy a leer esta parte. ¿Por qué la mayoría de las mujeres son... No, al revés. ¿Por qué la mayoría de los fantasmas son mujeres? Porque hasta muertas dejan de estar chingando. O sea, es cierto. No es en contra de ustedes, pero no se ayudan. Sí. Bueno, yo también me sé chistes machistas que voy a omitir por respeto a todos los hombres. Vamos a pasar al... Entonces, bueno, les voy a leer otra para que se den más o menos idea. Dice, una mujer ama u odia, no hay una tercera alternativa, o ama o odia. Y las lágrimas de una mujer son un engaño, pues pueden brotar de una pena verdadera o ser una trampa. Cuando una mujer piensa solas, piensa mal. La verdad es que somos muy mal pensadas, pero normalmente siempre tenemos la razón. Sí, tenemos un sentido, les guste o no, sí o no, tenemos un sexto sentido que siempre, cuando te habla, casi siempre es real. Sí, es cierto. Entonces, otra que es también importante
que dice, las mujeres que como son más débiles de mente y de cuerpo, no es extrañar que caigan en mayor medida bajo el hechizo de la brujería. Entonces era por eso que decían que solo las mujeres podían ser brujas. Y termina ese capítulo diciendo, bueno, para terminar, toda la brujería proviene del apetito carnal, que en las mujeres es insaciable, por lo cual, para satisfacer sus apetitos, se unen inclusive a los demonios. Entonces, pues ya se imaginarán todo lo que dice este libro, ¿no? Yo les invito, por favor, a toda nuestra audiencia que no le hagan caso a lo que dice ese libro, por favor. No, pero ¿Puedes es así rápidamente la fuente, la bibliografía para que es el Malleus Maleficarum, lo pueden encontrar en internet, o sea, lo venden en las librerías, así está, Malleus Maleficarum. Los autores son Jacob Sprenger y Henrik Kramer. Lo pueden buscar en internet y está en PDF, o sea, sin problema lo encuentran. Y bueno, ahorita que dices esto, otra de las cosas que dice, y bendito sea el Altísimo, quien hasta hoy protegió al sexo masculino de tan gran delito, pues Él se mostró dispuesto a nacer y sufrir por nosotros, y por lo tanto concedió este privilegio a los hombres. O sea, los hombres no podemos ser brujos, pues. ¿Por qué? Pues porque el Altísimo lo concedió. No, sí está. Bueno, pero sí es importante decir que, o sea, ahí estaba la explicación científica, digamos, de por qué siempre que hablan, incluso de terror. No sé, ahorita vamos a pasar a las películas antes de que cierre Rodrigo, espérame. Pero como que incluso las mismas películas, como que las mujeres son las que hacen tantas cosas, ¿no? Y ahorita Rodrigo pues nos está mostrando por qué. A ver, continúa así. Entonces, rápidamente. Después del libro se hace un periodo pues muy oscuro en la parte de la historia que es la casa de las brujas. Sí. Estaba yo leyendo que que se mataron aproximadamente entre 30,000 a 40,000 mujeres en todo este periodo por brujería. Entonces era literal una cacería. ¿Por qué la casa de las brujas? Pues porque era eso, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que los juicios agarraban, no sé, a una mujer y le decían, a ver, tú estás acusada por brujería. Confiesa quiénes son tus cómplices o te matamos. Entonces, pues tú por el miedo agarrabas y no, es que mi tía y mi prima y la vecina también fueron. Entonces, se hizo ahí un chismerío, por así decirlo, y pues a todos los que agarraban eran culpables y todos los que acusaban eran culpables y sin va y ahí te viene, a la hoguera, ¿no? Sí, nada más que alguien llegara y te dijera, no, es que yo vi a mi vecina haciendo brujería y ya. Y ahorita les voy a decir rápido ahorita unas cosas. Si te caía mal la vecina, ¿cómo el rey de Inglaterra, inventó una cosa que se llamó el witch freaking. O el witch freaking, que era pinchar a la bruja, ¿no? Entonces había una cosa que decía, si la pinchas y no sangra, es bruja. Pero ¿qué pasa? Lo demostraron científicamente que si... yo pensaba que le medían el azúcar o algo así. No, pero espérame, te voy a explicar por qué. Se demostró científicamente que cuando tú pinchas rápidamente a una persona que está en pánico, que está en miedo, no sangra. ¿Por qué? Porque la sangre se coagula. Sí. Entonces, eso pasaba. Pues a las mujeres las desnudaban, las exhibían públicamente. Entonces, y eso causaba ese terror que al pincharlas, pues no sangraban. Y, no, pues es bruja, qué menta. Otra de las cosas era que te sumergían en agua. Si te movías, eras bruja. Y si te ahogabas no eras, pero pues ya te ahogaste, ya te moriste. Sí, no, pero imagínense. Ahorita ya lo vemos de esa forma. Sí, pero en esa época así era. Sí. Entonces, pues, les voy a dar ya por último... Bendita sea la ciencia que existe y que rebate todo esto. Les voy a explicar y les voy a dar ya por último uno de los puntos también importantes de que decía de cómo saber si eras o no una bruja. Y ustedes me van a decir realmente a quién pueden acusar de brujería. Uno, si no... A ver, tomen nota para el test a toda nuestra audiencia. Número 1, si no estabas casada, eras viuda, ¿por qué? Porque no querías estar sola y querías estar con el demonio, así de simple. 2, oye, pero el demonio es así como un Tom Ford. Tom Ford sí, mucho gusto, como no, o sea, ¿no? La número 2 es
si le gustaba andar sola, si le gustaba andar caminando por el bosque o por ahí, esta sola es bruja seguramente. También me gusta la naturaleza. Ahí te va la otra, la 3, si amaba la naturaleza. Si le gustaban las flores, los árboles, los animales, etcétera, ya era bruja. Pues a muchos todavía les gustan mucho los animales, hasta se casan con ellos. Sí. Otra, si veía por mucho tiempo la luna. También. Entonces, Andy, vamos a hacer, porque... No, y también gracias, y también conozco una tía, no te preocupes. Y luego otra, si tenía por mascotas burros o gatos. No, me gustan los caballos, ahí sí les falla. Entonces era la relación, por ejemplo, los gatos. ¿Por qué los gatos? Porque era como la relación los gatos a la son soledad. muy, no, y las mujeres solas. Los gatos siempre son como un símbolo del mal. No, de según quién. No, de películas eso lo retoman. El más negro que la noche. Sí. El gato, ahí está. Ok, otra. ¿Cuál otra vez? Si sabía de plantas y remedios. O sea, decías, la manzanilla es buena para el estómago. Ah, eso sí. O que la sábila para no sé qué. Sí, la sábila para el estreñimiento y eso. Sí. Para que te crezca el pelo. Sí. Mira, bruja. Sí. Otra, más de 50%. si tenías lunares en el cuerpo, lunares yo soy rojos, yo soy la más rojos. O sea, bruja del mundo. imagínense, había niños que nacían con marcas de nacimiento, estas famosas, pues también los mataban. ¿Por qué? Porque decían, es hijo de una bruja, ya. No manchen. Sin más. ¿Y por qué decían Bueno, esto? Porque decían que en las reuniones el diablo con su pezuña te marcaba en la cara. Entonces, No manches. esta anda ahí en Debemos algo reconocer metido. que ese es un buen sistema de control de la natalidad. Sí. No, cállate. ¿Y otro? A ver, otro. Otra, este les va a parecer de risa, pero les voy a explicar por qué. Si se le vio volando o aceptaba haber volado. Entonces, imagínense todas Eso estas cuenta ideas, en ¿no? un avión porque digo, también no. Entonces, aquí sustentaba, o sea, aquí lo decía, esto lo digo porque en una confesión una de ellas aceptó haber volado. Entonces, pues cuando las acusaban y decían, es que tú y esto, pues ya no les quedaba otra más que decir, sí, pues sí volé y sí hice. Y existían las drogas, yo creo, no, ya en esa Sí, época sí, también había un estimulante ahí. Es que eran otro tipo de vuelos, no explicaron de cuáles. Era lo que pasaba. Y también otra de las cosas, las escobas, ¿no? Esta relación tan Mi mamá. tan cerca con la escoba. Entonces decían, si la escoba estaba para arriba, entonces no era bruja. Entonces cada que llegaban los inquisidores, las mujeres agarraban y volteaban la escoba, ¿no? Para que no dijeran que era bruja. Si estaba para abajo, entonces quería decir que era bruja. Entonces era lo que les comentaba yo. Oye, pero si acababa de barrer, mismo que no les dio tiempo. Esta idea de los hombres, que era como un instrumento fálico que parecía pues Sí. como un vibrador, ¿no? O sea, Sí. era el vibrador del siglo Eso qué bueno XV. que lo... No, sí, qué bueno ¿Las que escobas? lo... Sí, o sea, Sí, y de la hecho idea era esa. la idea es esa y la mujer se monta en tal, entonces es una escena como Fálica. tal. Sí, eso es... Sí, si no se persinaban en la iglesia ya eran sospechosas. Si escupían mucho. No, Ay, a menos que sea imagínate. violista o No, comiera imagínate tabaco. una que esté enferma de la garganta y luego trae aquí atorada quién sabe qué. Si hablabas en una lengua extranjera o murmurabas o te veían haciendo algo así. O si cualquier persona decía que eras bruja, ya. O sea, Cualquier cosa anteriores. No ha pasado ninguna anterior, pero ya dijeron que eras bruja. Sí, y ya, valiste. con eso te friegan. Ya, no, bueno, eso fíjense que es muy, fue un paréntesis muy importante porque sí es importante. Ahorita vamos a pasar a las películas porque yo las que he visto, pocas de terror, siempre la mujer es la mala. Y ahorita ya Rodrigo nos dio su amplia visión del porqué. No, y ese libro es si, ese. si, por ejemplo, o sea, estos hermanos que son los creadores de los cuentos que ahora Sí. toma Disney, ¿cómo se llama? Los hermanos Grimm. exacto, y que pues no les ayudaron en nada, o sea, seguían tomando como tal a las brujas así, como malas. Sí, Entonces, pues, los cuentos seguían haciéndose de esa forma. de esa fuerza. Sí, sí, y de nunca hecho había ahorita un- que lo tomas, en ninguna, bueno, hasta ahorita creo que en ninguna película de Disney, el antagonista o en este caso No. el personaje malo No. es hombre. No, 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 desmiéntame. En las princesas de Disney. En las princesas no. ninguno. O sea, todas es la eran mamá de brujas. la madrastra De de Blancanieves, Cenicienta. de Cenicienta, en las Sirenitas,
Es gorda. Úrsula. Paquita, la del barrio. O sea. No, pero en La Bella y la Bestia no hay... Sí, En La En La Bella y la Bestia Es no hay- malo. Sí, en la ¿Quién otra es? versión no. Gastón. El cazador. Sí, Bueno, pero no así como tal una bruja, que te digan, es que es la bruja de... O sea, Anastasia, pero pues eso es Benitico Rasputín. Sí, o sea, sí, pasando, eso fue la figura de la mujer digamos, en todo esto que De las mueve el brujas. terror. Pero ahora las películas. ¿Qué nos puedes decir, Aranza? Porque ya comercialmente, o sea, te digo, estas fechas ahorita empieza ya octubre y ustedes chequen los estrenos chequen los estrenos de la semana En el cable ya todas son sí, de y terror, todas son de ya. terror, o sea, es un comercio todo el Halloween. ¿Cuáles son así películas que tú dices, ay, de verdad? Bueno, y que sí deberían de ver, la verdad, sí. Sí, vale a la ver, ¿qué pena. recomendaciones para ahorita que va a ser que ya estamos en época de del Día de Muertos, que hoy es el Día de Muertos? ¿Cuáles son las que tú dices? Hay que... Bueno, Día de Muertos así como tal de la muerte tal mexicanas, no hay tantas. Pero así de Como terror, no, la de terror. Pedrito Fernández. De y la muñeca. vacaciones de terror. No, una que estuvo nominada fue Macario con Fue Ignacio. Macario, fue la primera película mexicana que estuvo nominada en los Oscars como mejor película extranjera en 1950. Y fue, la verdad sí, es de un hombre que quiere comerse un guajolote y tanto es su ambición, su egoísmo, que cuando la mujer le consigue uno, se va, se lo come él solo, se encuentra al diablo y no le quiere dar, se encuentra a Dios, también le niega el guajolote, pero se encuentra la muerte y al verla toda esquelética, se lo comparte. La muerte en agradecimiento le regala, le da una poción con la que él puede, bueno, es agua, en realidad, con la que él puede curar a la gente que está al borde de la muerte. Pero él le dice que cuando se pare en la cabecera, se las puede dar. Cuando se pare en los pies, o sea, que ya no tiene remedio, que ya se lo va a llevar a la persona en cuestión. Y él lo desobedece, entonces tiene su castigo, bueno, y ahí vean. Es muy buena. No, es una obra maestra, de las es pocas muy buena maestra con Ignacio obras López Tarso, maestras sí, de es México. muy buena película. Sí. Y ahora de terror, ya no tanto con lo de las brujas, pero sí causó en su tiempo, fue pues así como de guau, o sea, igual la gente era más inocente hace 40 años, ¿no? En 1973 se filmó El Exorcista y esa película, bueno, vino a... Buena. A revolucionar. A revolucionar el mundo del gracias. cine. Hoy por hoy conocemos el terror tal Sí, cual como muchas ahorita gracias. vemos El Conjuro y películas más actuales Y por sí, esa película. Sí. Porque y tú te quedas con la imagen de la niña en el camisón y el cabello así y todo. Y que le da vueltas y que baja la escalera. y todo. Es la película de terror por excelencia, o sea, no hay más. Yo recuerdo ahí rápidamente una anécdota que me decía mi tía, porque mi tía es más o menos ella estaba joven cuando salió, ¿no? Dice que nunca había salido del cine llorando de terror cuando sale El Exorcista. La gente en las salas se vomitaba. Dice, no sí, la ella aguantaba. vomita verde, porque yo no. De la impresión de ver una película así, o sea, no, ahorita ya la podemos ver y a veces decimos, ay, ¿cómo le da vueltas la cabeza? Sí. pero no, realmente sí era algo... En esa época ganó Por los mejor efectos edición de sonido, especiales, el sí. sonido fue muy importante y fue un mexicano, Ajá. quien gana ¿Quién hizo los sonidos de cuando gira la cabeza, es un peine el que lo pasan y fue el mexicano, o sea, el que editó la película en ese sentido. Wow. Y esos son datos que pocas personas conocen. Y bueno, sí, la gente salía del cine y se iban a la iglesia, es que creo que estoy poseída. O sea, solo tenían vómito y diarrea por una infección. No, y es que ya tengo el diablo adentro. No sé qué. O sea, la protagonista la escupían en la calle a la niña, o sea, sí, pues no creció normal, o sea, fue creo que un error que haya hecho Lisa. Creo que ahí, aparte, hay que cabe mencionar que impactó tanto que se acabó su carrera cinematográfica. Ah, sí, ya no la pudo. siguió, ya Es no que pudo. son de esos papeles, ¿no? Sí, que te encasillas, haces ajá, y te y ya encasillan. no puedes Ya no salir de puedes ahí. hacer algo más. Sí. Todos la veían y dice que si iba cruzando, que la gente se cruzaba del otro lado de la banqueta, que no querían así vértela de frente. Sí. Decían, es que estás poseída, es que no, pues si solamente fue una película, no. Véanla con la luz apagada. Ay, hoy véanla, hoy. Sí, igual y ahorita ya les parece un poquito tediosa, pero es la verdad, cuando la exorcizan, sí, a mí me dejó, me despertaba a medianoche y seguía viendo a la escuincla para adentro. No, de verdad, sí está bien fuerte. No, sí, imagínense en esa época donde todavía los efectos especiales no eran tan... No, de hecho no había efectos, todo fue... Sí, o sea, todo hecho, fue... O sea, que levita y todo, había sus cables, o sea, todo fue así. Oye, ¿y lo de la cabeza?
Fue una muñeca de tamaño natural a la que le giraba la cabeza. Ok. Sí. No, vean. De hecho, chequen la nota de Aranza sobre El Exorcista. Ahí están todas Está publicada en nuestra parte de entretenimiento. Sí. Bueno, ya otra película que también es muy buena y sí es casi de culto es El Resplandor de Stanley Kubrick. Es en 1980. Le ofrecen filmar El Exorcista. Stanley Kubrick la rechaza y al ver el éxito que tuvo y que de lo que él se perdió, porque él era como súper perfeccionista, egocéntrico, y dice, no, yo tengo que hacer un filme de terror que cause revuelo. Filma El Resplandor y pues sí le queda una obra de arte, la verdad. Es un libro, ¿no? Es el libro de Stephen King. Sí, Stephen King, que es el rey, que es el rey de la literatura de terror, ¿no? Sí. Otra vez otro comercial. En este mes lo dedicamos a los libros y hay uno de Stephen King, el rey del terror. O sea, este mes son los libros de terror. Hablando de los libros de terror, también hay que remontar algunos cuentos que tiene en este caso Edgar Allan Poe, que también son de terror. Ajá. Y también es un poquito de una mezcla literaria entre suspenso y terror, sin duda, Agatha Christie. No, ella sí, es en cuestiones de homicidios y todo eso. Exacto. ¿Cuál otra película así que digas, causó tanta? Que tienen que ver también es El bebé de Rosemary, que es una mujer inocente, bonita, preciosa, que es un matrimonio, llega a vivir a un edificio y una secta satánica la elige a ella para que engendre para que porte en ella al bebé del diablo. Uh-huh. Entonces ella empieza a sufrir estragos con su embarazo, que le duele demasiado, la viola el diablo. No, es una película terrorífica. No, es que sí es muy buena. O sea, si tú comparas el cine de ahora de terror al de antes, pues no, nada que ver. Yo creo que, no me dejarás mentir, pero yo creo que la mejor época del cine del terror en los 70s. Sí. Ahorita ya es como que lo que pasó en los 70s se está repitiendo. Ajá. Sí, pues de hecho El Conjuro, la escena en la que exorcizan a la señora, de las últimas escenas, pues es un homenaje al exorcista. Bueno, yo lo vi. Y otra que también deben de ver es La Profecía, que es el niño que adopta una pareja, va y adopta un niño porque se les murió uno, no conocen sus antecedentes, por eso investiguen, y el niño es el anticristo. Sí. Resulta ser el anticristo. Sí, es una... Sí, está. No la he visto. Yo no he visto ninguna porque soy muy miedosa. No, de verdad, conozco que existe. Bueno, El Resplandor es a esa sí la vi. Es una pero no, las otras sí yo... Estas son películas, cabe destacar que son películas hechas por Hollywood. Sí. O sea, sí son películas americanas en realidad. Sí. A mí nunca se me va a olvidar de la cabeza una película, y creo que también tienen esta esencia de terror. Uh-huh. Las películas asiáticas, del cine japonés, del cine coreano, de terror, la verdad es que mis respetos. Yo recuerdo una que cuando iba en la prepa, con mi grupo de amigos, vimos, yo no pude dormir en un mes, se los juro. Véanla, búsquenla, creo que no es muy comercial, se llama Shooter. Se trata de la vida de un fotógrafo. Sí. Es SHUTTER. Es la vida de un fotógrafo, tiene una novia, pierde una apuesta y la apuesta era dejar que un grupo de amigos violen a la novia en frente de él. La novia del trauma se suicida. Y después de eso empiezan a pasarle al chavo, al fotógrafo, 1000 cosas. Véanla de verdad, no se van a poder despegar de la pantalla. Llamado Karma. Exacto. No se van a despegar de la pantalla. Ha sido la película de terror asiática más que a mí, en lo personal, más me ha traumado. ¿Alguna cosa más? ¿Otra película? Vean, estas sí, bueno, a mí hay una película mexicana que sí me dio miedo, la verdad. Yo creo que ahorita ya la vería y ya no, pero en su tiempo la vi, era una niña. Fue Hasta el viento tiene miedo, no sé por qué, o sea, es que la imagen así como de la mujer, así de pelo largo, con camisón blanco y descalza, no sé, como que sí se quedó... Pero la primera versión, ¿no? Porque la primera versión, sí, ¿no? Sí, hay una con Martita y Gareda que... Bueno, es que se dedica a enseñar las Marta, muchas gracias por participar. Sí, ya, esa no, la primera versión, no. Sí, entonces bueno, como ven ustedes, rápidamente porque creo que sí nos extendimos en el tiempo, ¿les ha pasado algo paranormal? Sí. Que puedan platicarlo así que tú digas, así como que
Sí, para para despedirnos, así a mí que sí digas, se me han aparecido muchas brujas, pero o sea, así que tú digas, qué barbaridad, así, algo así que se pueda contar, o sea, un espanto, algo así, pues ¿o no? a mí que, pues cuando era niña, pasó Año Nuevo y al otro día yo me desperté bien temprano y todos estaban todavía dormidos. Fui y no podía abrir la puerta de la cocina. Y entonces dije, tía, o sea, yo escuché ruido adentro de la cocina. Y dije, ábrame por favor la puerta. Y mi tía, sí, espérame ahorita. Y le empujé, tía, que me abra, sí, espérame ahorita. Pues ya me fui porque nadie me abrió la puerta. Y después de rato le digo, no, es que mi tía estaba ahí. No, es que todavía todos estábamos dormidos. O sea, ¿quién sabe quién me contestó esa vez? Te lo juro, sí. No, bueno. Qué miedo. Pues ya terminamos por hoy en lo del terror y sobre el Día de Muertos y todo eso. Lo importante de estas festividades es que lo pasen con su familia. Yo creo que el recordar a los seres que se han adelantado en México cabe muy... destacar que sí es una época importante para muchos de nosotros que hemos perdido gente importante en nuestras vidas. Siempre es nostálgico, pero también es una época que nos invita a la reflexión, y yo creo sin duda que esta reflexión va encaminada a tenemos que vivir nuestras tradiciones, disfrutar también de lo que hemos aprendido del extranjero, sí. Porque si algo tenemos en común todos los seres humanos es la muerte. Así es, ahí ese es nuestro único destino, y lo único seguro seguro también que tenemos en la vida. Y ya saben por qué a las mujeres, todo ya por esta explicación. Si quieren conseguir el libro, cuando subamos el podcast les compartimos la bibliografía, y muchas gracias. Que estén muy bien. Bye. Bye. Vámonos.